Yehuatzi Shome y Mechmaca no Coneme, Nehnemi Huesca y Tignoyolo. En el autobús nos hacemos 5 horas. Ya si con vehículo propio, a veces 3 horas, dependiendo también de las condiciones de la vialidad. Ahorita en sí hay un derrumbe y que está muy difícil accesar a Tehuacán. Es en esa zona precisamente donde yo veía mayor marginación, en la frontera con Oaxaca, donde está la población mazateca, en el municipio de San Sebastián Tlacotepec, y en la zona náhuatl que colinda con Veracruz, del lado de Tezonapa y toda esta parte de Veracruz. Y ahí es donde yo veía mayor marginación. No había carretera para llegar a Elosochitlán, la carretera para llegar a la cabecera municipal de San Sebastián Tlacotepec. Teníamos que dar vuelta por Veracruz. Era salir a las 5 de la mañana y llegar a las 10 de la mañana a la cabecera municipal de San Sebastián Tlacotepec. Y todavía, si hablamos ya de comunidades mucho más lejanas, como Zacatepec de Bravo, como Pilola, como Batero, era 8 horas, pues, ¿no? De camino, ¿no? Esto es algo interesante porque nos llevaría a observar cómo para poder, por ejemplo, llegar a San Sebastián, se tiene que llegar por Oaxaca, porque llegar por Puebla se llevaría más o menos 4 horas de Tehuacán hacia el lugar. Y son distancias muy cortas, pero sin embargo no hay carretera bien, o sea, que esté. Entonces tenemos que llegar por Huautla para poder llegar a ese lugar. Nehnemi no Coneme, Kitlacuanoxoco, Kitsatsi huan Kitlatlautia y Nemilistli. Los municipios se encuentran ubicados en terrenos muy accidentados que por lo tanto, al contar con mejores vialidades, pues va a facilitar la movilidad de personas y de productos. Y esto significa un mayor desarrollo, una mejor interconexión entre pueblos, entre municipios, que va a dar, por lo tanto, va a dar vida, ¿no? La gente y los niños se enferman, principalmente de gripa, ¿no? Ahorita ya a partir de que empezó lo de la pandemia, en cuestión de médico y medicina, pues no. Por ejemplo, aquí a las mujeres que dan a luz, pues les dan sus teces amargos, las bañan decimos el temazcal. Baño es cuando se enferman los niños, hay veces vaporcitos, o sea, vapores de hierbas calientes. Si la vivienda está en malas condiciones, si la familia tiene que dormir en el suelo, en el petate, con la humedad, obviamente que también se va a enfermar. Entonces, yo diría es la patología de la pobreza, ¿no? Si además los servicios educativos no son los que esperaríamos y entonces hay rezago educativo, se complica. Aquí tenemos el doctor de Xitlama. Ahí vamos. Es médico del centro de salud, caminando. Porque está bien caro el carro. Para llamar a un taxi, 150. Y para ir caminando hacemos 2 horas. Por la cuestión de la pandemia estuvo un poquito difícil porque no sabíamos, nunca pensamos que nos fuéramos a contagiar con la cuestión del COVID. Y pues la verdad sí,
hubo un contagio, falleció mi papá y falleció también mi mamá a causa de la enfermedad. O sea, nosotros desconocíamos los síntomas, desconocíamos la situación, o sea, cómo tratar a una persona. A causa de esa enfermedad ellos empeoró su salud y pues fallecieron. Complicado pensar que en toda la Sierra Negra solamente existen 74 unidades médicas y de esas 74 unidades médicas, 70 dan consulta externa, 4 tienen atención de hospitalización, pero esa hospitalización es general, no hay especialidades, de tal manera que si alguien requiere una hospitalización, va a ser sumamente difícil que la reciba, ¿no? En San Sebastián, Tlacotepec, encontramos un alto índice de mortalidad infantil y lo más crítico es de que son enfermedades curables, ¿no? Enfermedades que podrían ser, o sea, se podría evitar la muerte de tantos niños. Llega a cuentagotas el medicamento, es muy difícil, a veces hay que tener que disponer de nuestro propio recurso, de los ahorritos que vayamos generando para poder comprar medicamentos. Mi hermana es madre soltera, tiene al niño que tiene discapacidad auditiva, él tiene que utilizar un auxiliar auditivo para poder escuchar. Se enfermó, se puso muy mal, mi papá tuvo que vender un predio para poder solventar esos gastos. Entonces lo que hicimos fue meterlo a un hospital particular para que procedieran a la cirugía. Personalmente me tocó ver casos en Xonotipan, en los Xochitlán, que había que salir por Córdoba, por todo el Veracruz, hacer 5 horas de viaje. Y de pronto se me acerca una familia y me dice, oiga, ¿podrá llevar a la señora? Está embarazada, tiene dolores, y en la clínica no está el médico, no está la enfermera. Pues tiene la infraestructura ahí, pero no está el servicio. Le dije, sí, con gusto. Nos fuimos, iba desesperado manejando porque pues llevas a una persona embarazada, no es la condición en la que debieras llevarla, no es una ambulancia. Yo llego y les digo, atiéndanla por la señora porque viene embarazada y viene con dolores. La atiende muy amablemente, entra. Yo regreso a los 8 días a la sierra y pregunto a